Ya es oficial, Roberto Torres jugará en el Fulat Football Club de la Liga de Irán. Hola, ¿qué tal? Y buenas a todos, bienvenidos una vez más a vuestro canal de fútbol navarro y de Osasuna favorito. Hoy os vengo a hablar de la salida de Roberto Torres de Osasuna, una salida que se anunció el pasado 29 de diciembre antes del encuentro del club rojillo contra la Real Sociedad y que en el día de ayer se confirmó el lugar de destino del centrocampista de Arre, que va a ser el Fulat de Irán. Voy a estructurar este vídeo en tres partes. Primero vamos a recordar y condecorar la trayectoria de Roberto Torres en Osasuna, de donde sale como una auténtica leyenda del club rojillo. Después hablaremos un poco de cómo se dio esa salida antes del encuentro de la Real Sociedad y la polémica que se produjo porque no jugó ningún minuto en Anoeta, y finalmente voy a dar unas pinceladas sobre lo que le espera a Roberto Torres en el futuro más próximo allí en Irán y en el Fulat. Así que sin más dilación, vamos con ello. Todo lo que se empieza hay que hacerlo por el principio, así que ¿cuándo fue el principio de Roberto Torres en Osasuna? Pues fue en el año 2005, cuando llegó a Tajonar procedente del Achantrea. Desde esa temporada, desde la 2005-2006, el centrocampista de Arre ha vestido la casaca rojilla desde la etapa juvenil hasta el pasado 31 de diciembre en Anoeta, aunque no pudo disfrutar de minutos. La llegada de Roberto Torres al primer equipo no ha sido nada sencilla, como la de prácticamente todos los jugadores del mundo, y eso que a su corta edad, en edad juvenil todavía, con 18 años, ya fue protagonista del filial de Osasuna Promesas. En su primer año con el filial jugó hasta 18 partidos y marcó un gol contra el Burgos, pero a pesar de su precoz estreno con el Promesas, como digo, con tan solo 18 años, tardó 5 temporadas en alcanzar de manera definitiva el primer equipo. El salto definitivo a la primera plantilla se dio en el verano de 2011, pero antes, la temporada anterior, Roberto Torres ya pudo disfrutar de minutos con el primer equipo. Su debut se produjo el 11 de diciembre en la Rosaleda contra el Málaga, donde el centrocampista de Arre entró en el lugar de Lolo y disputó 21 minutos de aquel partido que acabó en empate a 1, y 2 días después Roberto Torres también debutó con Osasuna y como titular en la Copa del Rey. Lo hizo en el partido de ida de los 16avos de final contra el Almería, en el que el equipo rojillo ganó 1-4, y después también jugaría el partido de vuelta en el Sadar. Ese fue su primer partido con el primer equipo en el Sadar, fue en la Copa del Rey. Para la Liga hay que ir un poco más adelante. Esa temporada 2011-2012 fue la última de Roberto Torres en la plantilla de Osasuna Promesas, y como hemos dicho, pues llegó a debutar con el primer equipo, incluso jugó más partidos. En la Liga jugó 2 partidos de primera división, el segundo fue contra el Mallorca, y 4 partidos de Copa del Rey, la ida y vuelta contra el Almería, y también después jugaría contra el Fútbol Club Barcelona en los octavos de final, tanto el partido de ida como el de vuelta, y cerró esta etapa en el filial de Osasuna con un total de 132 partidos, todos en Segunda B, y un total de 32 goles. Como hemos dicho, en el verano de 2012 Roberto Torres ya forma al 100% del primer equipo de Osasuna, y a pesar de llegar a este primer equipo, el primer año pues no fue fácil para Roberto Torres, porque tan solo jugó 5 partidos y uno de ellos de titular. Fue contra el Real Madrid, donde marcó su primer gol como futbolista profesional en aquel 4-2 que ganó el equipo blanco en el Bernabéu en la última jornada de aquella temporada. Esto fue lo más positivo de ese primer año de Roberto Torres como profesional, y también destacar el debut como jugador de Osasuna en el Sadar, en Liga. Antes ya lo había hecho en la Copa del Rey, este año sí ya se hizo en Liga, y precisamente fue también contra el Málaga, el mismo equipo contra el que debutó de manera profesional en Osasuna. Tras este curso con tan poca participación, llegó por fin la explosión de Roberto Torres en Osasuna. A partir de la temporada 13-14, el centrocampista de Arre ya fue muy protagonista en todas las alineaciones de Osasuna, y también decisivo con sus goles, y lo que destacaba Roberto Torres, que era el balón parado. La estrategia, tanto los córneres como las faltas, eran su mayor potencial, y eso lo aprovechó muy bien Osasuna durante los años que ha estado
aquí. En el recuerdo siempre estará aquel año en el que Osasuna descendió a segunda división contra el Betis, el año que os acordáis que se cayó la valla de Graderío Sur, y ese mismo día pues Pachi Puñal anunció que dejaba a Osasuna y él, Roberto Torres, fue el heredero de ese número 10 que portaba el gran capitán de Osasuna. Pasó a ser, como digo, muy importante a partir de ese año, y destacar, ¿no?, la contribución que hizo tanto él como Oyer en esos años tan complicados de Osasuna, no solo deportivamente, sino que también económicamente, porque recordamos aquella agónica salvación en Salvadell, el año siguiente que se ascendió sin ningún tipo de premisa, ¿no?, de que el objetivo fuese ascender. Se dio la sorpresa y Enrique Martín logró ascender a Primera División. El año siguiente también fue complicado en Primera División, con un equipo muy poco competitivo que volvió a descender, y también ese gran ascenso, ¿no?, de la mano de Yagoba Arrasate, en el que Roberto Torres ha sido muy protagonista. Así que, a modo de resumen, Roberto Torres ha estado 18 temporadas en Osasuna, 12 de ellas en el primer equipo, ha jugado 353 partidos, lo que le hacen ser el séptimo jugador con más participaciones en la historia del club rojillo, y en estos 12 años ha marcado un total de 60 goles. Quiero destacar los 24 que hizo en los 2 años de ascenso de Osasuna a Primera División, 12 por temporada, 12 marcó en el ascenso de Osasuna en la 15-16 con Enrique Martín Monreal, y también marcó 12 goles en aquel ascenso de Yagoba Arrasate a Primera División, además de todos los goles que ha ido marcando en estas últimas temporadas, que han hecho que Osasuna pues esté ahora mismo en un momento álgido de bonanza, tanto deportiva como económicamente. Y a todo esto ha contribuido Roberto Torres con aquello que comentamos de Sabadell, que se llegó a bajar el sueldo, rechazando ofertas mucho más jugosas para él para poder irse de Osasuna y seguir creciendo, pero decidió quedarse aquí en el club de su tierra, y esto es lo que le hace que se vaya como una auténtica leyenda de Osasuna. Vamos con la segunda parte del vídeo, eso que os quería comentar de cómo se ha dado esta salida de Roberto Torres de Osasuna. Este año, ya sabéis, el centrocampista de Arre acababa contrato este mes de junio. Se intuía que iba a ser ya su última temporada en Osasuna, por lo poco, ¿no?, que estaba participando en los últimos años con Yagoba Arrasate, este año sobre todo en lo que respectaba, ¿no?, hasta el día de Anoeta solo había jugado 9 minutos en toda la temporada, 2 partidos, así que ese 29 de diciembre del año pasado ya, pues tanto él como Osasuna pues anunciaron que llegaron a un acuerdo para rescindir de su contrato, aunque no así, porque a partir del 1 de enero los jugadores que acaban contrato ya pueden negociar y más o menos están libres. Es verdad que tienen que llegar a un acuerdo, ¿no?, para que se produzca la salida del club, y es lo que pasó, ¿no? Pues Roberto Torres, Osasuna, mejor dicho, anunció ese 29 de diciembre que Roberto Torres dejaba Osasuna, y 2 días después Osasuna jugaba contra la Real Sociedad. Entonces todos pensábamos que en ese partido en Anoeta pues Roberto Torres iba a disfrutar de sus últimos minutos como rojillo. ¿Qué pasó? Pues que Yagoba Arrasate no lo alineó ni de titular, ni luego después formó parte de los cambios, de los 5 cambios que tiene Yagoba Arrasate para hacer, y esto pues produjo que el aficionado rojillo pues se enfadase y no le gustase la forma en la que se despidió, ¿no?, Roberto Torres de Osasuna. Es verdad que luego tuvo al día siguiente la comparecencia esta en el Sadar delante de todo el aficionado que quisiese salir para dar el último adiós a Roberto Torres, pero a la gente le hubiese gustado ver sobre el campo a Roberto Torres en su último día. Yo estuve allí en Anoeta viendo el partido. Es verdad que después, una vez terminado, se le condecoró, ¿no?, bien, con ese pasillo que le hicieron los jugadores y ese manteo en la esquina donde estaba la afición visitante, donde estábamos los aficionados de Osasuna. Y después pues Yagoba Arrasate, ¿no?, explicó por qué Roberto Torres no jugó ningún minuto de ese partido, y fue porque no quería que se lesionase. Yo entiendo un poco este discurso de Yagoba Arrasate, ¿no?, porque, como se venía diciendo, ¿no?, pues se iba a ir el centrocampista de Arre al fútbol iraní, al Fulad, en esta oportunidad que le había surgido, y es normal que un entrenador pues no quiera que se estropee esa salida, ¿no? Imagínate que llega a jugar Roberto Torres esos, yo que sé, 20 minutos o lo que sea en ese partido, y se lesiona y se va al traste, ¿no?, todo lo que habían trabajado, ¿no?, para que Roberto Torres saliese al fútbol iraní. Yo entiendo el discurso, es verdad que
es muy poco probable que se lesione, puede pasar. A mí también creo que hubiese sido más justo que jugase, aunque sea unos minutillos en Anoeta, o por lo menos que se hubiese podido despedir en el Sadar, aunque esto fue ya más decisión suya, porque él ha sido el que decidió, ¿no?, irse ya ese 31 de diciembre frente a la Real Sociedad, y podía haber esperado un poquito más, ¿no?, unos días para poder despedirse en el Sadar, como hizo Oyer Sanjurjo la temporada pasada. Pero bueno, esto es un poco, ¿no?, lo que pasó ese fin de año, ¿no?, en el fútbol en Osasuna, y no sé si vosotros lo veis como justo o injusto. Quiero que dejéis en comentarios qué os pareció, cómo fue la salida de Roberto Torres y sobre todo la actuación, ¿no?, de Yago Barrasate, que no le dio ni un minuto para poder despedirse sobre el campo de Osasuna, que es su casa, ¿no?, su club de su vida. Y ya por último, ¿qué le espera a Roberto Torres en este viaje exótico a Irán? Por cierto, ya lleva unos cuantos días en el país asiático, lo ha anunciado en Instagram ayer cuando se dio por oficial su incorporación al Fulham Fútbol Club. Y sobre todo, yo antes de comentar nada quería un poco que también se le pueda criticar la decisión del lugar al que va. Venimos de un mundial donde se han dado un montón de palos a Qatar, a la organización, por todos los fallecidos que ha habido en la construcción de los estadios, por ser un país donde no se respetan las libertades de las personas, de las mujeres, etcétera, todos los problemas que ha habido en Qatar. ¿Y qué vamos a decir de Irán? Lo vimos propiamente en el mundial, ¿no? Un jugador que defendió la libertad de las mujeres en Irán, pues que fue condenado a la horca. Finalmente se le va a meter en prisión durante 26 años y a este país va a ir Roberto Torres. Y de la misma forma que se ha criticado a muchos países e incluso a los jugadores de las selecciones que han ido a jugar este mundial por el lugar al que se va, pues también se puede criticar, ¿no?, a Roberto Torres esta decisión de irse a un país donde las libertades de las mujeres no están respetadas y hay muchos problemas en aquel país. Pero yo entiendo que Roberto Torres no va ni a salvar a Irán ni a salvar a las mujeres. Él va pues por una oportunidad deportiva, incluso también económica. Seguramente que también hay un buen dinero detrás de esta operación para él. Y hay que entender, ¿no?, que Roberto Torres pues va por motivos deportivos y económicos y no va a salvar al país, como tampoco fue el Mundial a Qatar a salvar a Qatar y a sacarlo de esos problemas que tiene. Sabemos que estas cosas sobre todo se hacen por dinero, así que sin más quería decir eso, que tampoco no lo he escuchado mucho, ¿no?, hablar del destino de Roberto Torres, que aquí pues según cómo nos lleva pues nos quejamos más o nos quejamos menos. Así que al margen de esto, temas políticos y sociales, vamos a hablar un poco de lo que se va a encontrar allí en el Fulham. La verdad que es un territorio desconocido para todos. He estado un poco investigando qué es este club y nada, es un club que va séptimo en la clasificación, a 12 puntos del líder. He visto la plantilla y hay un jugador que me suena, que es Askan Deyaga, un jugador que hace un montón de años estuvo en el fútbol inglés, en el Fulham, y eso, es un club que necesitaba sacar jugadores extracomunitarios, vamos a decir que no sean iraníes, para poder inscribir a Roberto Torres. Por eso igual se ha tardado un poquito más en la oficialidad del fichaje de Roberto Torres por este equipo. Y además yo creo que una de las tentaciones, ¿no?, que tiene este equipo es Yaban de Kunam, que es el entrenador. Yaban de Kunam, ya sabéis que estuvo en Osasuna y compartió vestuario con Roberto Torres, así que yo creo que ha sido el aliciente, ¿no?, que ha podido tener Roberto Torres también para ir a este equipo, además de que este equipo va a jugar la Champions Asiática, la Liga de Campeones Asiática, la fase final. Así que esto es un poco, ¿no?, lo que se va a encontrar Roberto Torres en Irán. Creo que ya vuelve la competición este fin de semana, el 20 el 20 de enero juegan contra el Sanad Naft a domicilio, así que desearle desde aquí pues todo lo mejor, ¿no?, que le vaya bien y a ver qué es capaz de hacer en este equipo desconocido, yo creo que para prácticamente todos. Y es un poco también lo que hizo ayer, ¿no?, la temporada pasada, que se fue a la EK Larnaca, pues ha jugado la Conference League, la fase previa también de la Europa League, y eso, probar nuevos destinos, nuevas oportunidades. Tiene ya 33 años, ¿no?, y viendo la poca participación que estaba Osasuna, pues se entiende, ¿no?, que tome este tipo de decisiones, aunque yo creo que Roberto Torres todavía podría haber jugado, sobre todo en España, tanto en primera igual no sé, pero en segunda división seguro que tenía ofertas. Se hablaba, ¿no?, del Alavés, del Mirandés, ¿no?, equipos que podían contactar con él. El Oviedo también creo que llegó
a estar interesado por él en esta situación, ¿no?, en la que el jugador de Arres no contaba para Yagoba Arrasate, pero bueno, él ha decidido tomar ese camino y hay que respetarlo. Así que hasta aquí este vídeo de homenaje, recordatorio, explicación un poco de lo que ha pasado con Roberto Torres en estas últimas semanas. Hay que agradecer, ¿no?, todo lo que ha hecho en Osasuna en estos años. Quizás nos quedamos, ¿no?, con ese mal gusto de las últimas temporadas en las que apenas tenía participación y cuando jugaba no estaba a un gran nivel. Es verdad que siempre desde el balón parado, desde el centro lateral, siempre ha aportado cosas, a pesar de que el tema físico no le acompañaba del todo. Pero bueno, no nos tenemos que quedar con esa imagen de los últimos años, sino con todo el global de esas 12 temporadas que ha tenido Roberto Torres en el primer equipo, que han sido muy destacadas, y como hemos dicho, pues se va una leyenda del club, como fue el año pasado la salida de Oyer Sanjurjo. Así que muchas gracias por ver este vídeo, dejad vuestro me gusta y suscribiros aquí al canal del Fútbol Navarro y de Osasuna. Y nada, este miércoles pues tenemos Copa del Rey, así que nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.